Pensaba que, después de los 60, la vida ya no traería grandes sobresaltos. Que los sustos serían médicos, las invitaciones serían para cumpleaños de nietos y los afectos. Cosas del pasado. Pero justo cuando me acomodé en esa idea, ocurrió lo improbable. Me enamoré de un hombre mayor que yo, un viudo de 80 años. Y, a pesar de la edad y de las arrugas entre nosotros, nunca me sentí tan joven como cuando estaba a su lado. Si te gustan las historias reales, llenas de emoción, amores tardíos y valentía para vivir lo que parecía imposible, dale me gusta a este vídeo y suscríbete al canal. Cada semana, escucharás una historia que bien podría parecerse a la tuya. Como lo fue la mía. Como lo sigue siendo. Me llamo Carmen, tengo 62 años. Soy profesora jubilada y vivo sola desde que me divorcié, hace casi una década. Mi hija vive en otra comunidad autónoma. Hablamos poco. Mis compañeras de cada día son las plantas del patio y los arreglos que hago en frascos de vidrio reciclado. La rutina era tranquila, previsible. Pero aquel fin de semana lo cambió todo. Y lo cambió con un gesto simple. Un apretón de manos prolongado. Él se llamaba Manuel. Tenía la mirada curiosa, las palabras pausadas y una presencia que llenó el vacío de la sala donde nos conocimos. No sabía nada de él. Ni siquiera me interesaba. Era solo una charla sobre jardinería urbana en el centro cívico del barrio. Pero bastó con que se sentara en la silla junto a la mía, para que el mundo alrededor empezara a silenciarse. Este no es un amor fácil, ni un amor joven, pero quizás sea el más verdadero que he vivido. Porque nació cuando ya nadie esperaba nada. Cuando el tiempo parecía demasiado corto. Cuando todo ya tenía nombre. Y aún así, él llegó. Y se quedó. Era sábado por la mañana cuando fui al centro cultural del barrio. No es que tuviera gran interés por los huertos verticales, pero últimamente mi cabeza estaba llena de silencios, y decidí salir un rato. La charla trataba sobre cómo cultivar plantas en espacios pequeños y transformar residuos en macetas creativas. Llegué temprano. Me senté en la segunda fila, abrí el bolso y saqué una libreta. No por costumbre, sino por cortesía. Fue entonces cuando él se sentó a mi lado. Alto, delgado, con una camisa celeste perfectamente planchada y un pañuelo blanco en el bolsillo del pecho. Me miró, sonrió y dijo: ¿suele venir a este tipo de eventos? Sonreí, él también, y por muy tonta que pareciera la frase, aquello fue el comienzo de todo. Intercambiamos comentarios durante la charla y, al final, salimos juntos a tomar un zumo. Manuel era viudo desde hacía 5 años. Tenía 3 hijos, todos mayores, todos lejanos. Habló de su esposa con cariño. Yo no pregunté demasiado. Me pareció respetuoso dejarle su espacio. Me contó también que había tenido restaurantes por toda la ciudad, pero que ahora vivía más despacio, cuidando las plantas del patio y asistiendo a eventos como aquel. Había algo en él que me atrapaba. Tal vez el tono sereno de su voz. Tal vez su manera de escuchar. Nos despedimos con un apretón de manos largo. Y cuando volví a casa, algo en mí era distinto. No era euforia, no era deseo, era solo una sensación serena de haber conocido a alguien que, por alguna razón, removió mis certezas. Pasé el resto del día arreglando mis macetas, intentando ponerle nombre a lo que no lo tenía. Aquella noche, antes de dormir, me sorprendí sonriendo sola. Y eso no me pasaba desde hacía mucho. Pensé que quizás solo había sido simpatía, una charla agradable. Pero en el fondo, muy en el fondo, sabía que aquello iba a llevarme a alguna parte. Y aunque no lo hiciera, ya era suficiente para recordarme que aún estaba viva. 3 días después, volví a encontrarme con él. Por casualidad, o por suerte, o por destino, si es que esas cosas existen. Estaba en la floristería del barrio, eligiendo plantones de romero, cuando escuché la misma voz serena preguntando al dependiente por semillas de lavanda. Me giré, y allí estaba él. Manuel, con la misma sonrisa amable y una mirada que, esta vez, pareció más larga. Charlamos allí mismo, entre flores y sacos de tierra. Me invitó a tomar un café en la panadería de la esquina, y acepté. Nos sentamos en la terraza, al sol de la mañana. Él pidió café con leche, yo tomé una infusión de hibisco. La conversación fluyó como si lleváramos años conociéndonos. Hablamos de películas antiguas, de comidas sencillas, de vecinos ruidosos e incluso de la soledad. Pero con un tono ligero, casi riéndonos de ella. Había una paz a su lado. Una sensación de que el tiempo se volvía lento, sin prisas, sin exigencias. Me descubrí contándole cosas que rara vez cuento. Mi infancia en un pueblo del interior, mi divorcio complicado, las clases que más amaba dar y las veces que pensé en mudarme al campo. Y él me escuchaba con tanta atención, como si cada palabra mía fuera una historia única. Al final, me dijo:
Me gustaría que conocieras mi jardín. No es grande, pero tiene alma. Sonreí, y sin pensarlo 2 veces, acepté. Quedamos para el domingo siguiente. Al despedirnos, Manuel me tomó la mano con delicadeza. Y fue en ese gesto, tan sencillo y tan honesto, donde algo dentro de mí volvió a abrirse. Volví a casa con un ramito nuevo en las manos y una inquietud en el pecho. De esas inquietudes buenas, que te empujan fuera de los muros invisibles. No sabía a dónde llevaría todo aquello. Pero, por primera vez en muchos años, eso no me importaba. Lo importante era que quería descubrirlo. El domingo llegó con cielo despejado y brisa suave. Manuel vivía en una calle arbolada, de esas que aún guardan silencio entre las casas. La puerta de entrada estaba entreabierta cuando llegué. Apareció en el recibidor con un delantal manchado de tierra y una sonrisa franca. Perdona el aspecto, dijo. Estaba charlando con mis orquídeas. Y en ese instante, me sentí extrañamente en casa. El jardín era, en efecto, pequeño. Pero cada rincón parecía contar una historia. Macetas viejas, plantas rescatadas, trozos de madera convertidos en soportes para bromelias. Me enseñó todo con un entusiasmo discreto, pero contagioso. En cada planta, un detalle. En cada detalle, un recuerdo. Era como si hubiera reconstruido su propia vida en aquel espacio verde. Nos sentamos en el porche y tomamos limonada recién hecha. Hablamos del tiempo, de los árboles, de esas cosas que ya casi nadie comenta. Manuel contó que a su esposa le encantaba esa casa, pero que nunca tuvo mucha paciencia con las plantas. Se reía de eso con ternura, sin rencor. Yo le escuchaba con respeto, notando que aún había un duelo vivo, pero también una sed de nuevos comienzos. En un momento, nos quedamos en silencio. Y fue un silencio bueno. De esos en los que el aire se vuelve más denso y el mundo se detiene un segundo. Él me miró, pero no dijo nada. Solo sonrió, y yo sentí ganas de tomarle la mano. No lo hice, aún no, pero el pensamiento se quedó. Al volver a casa, caminé despacio. Miraba las ventanas ajenas, los muros con hiedra, los perros tras las rejas. Todo parecía más bonito, más ligero, más presente, y lo supe. Lo que empezaba entre nosotros era pequeño, pero real. Y para mí, eso ya era inmenso. Llegué a casa de Manuel a media tarde, con un bizcocho de limón envuelto en un paño de cocina floreado. Me recibió con el mismo delantal de jardinería y los ojos dulces. Estaba animado. Dijo que había preparado una comida sencilla y que quería enseñarme su colección de fotos de juventud. La mesa estaba puesta en el jardín, bajo la sombra de una acacia, con 2 cubiertos y flores del propio patio. La comida era ligera pero llena de sabor. Pollo al horno con hierbas, patatas doradas y una ensalada con hojas recién recogidas. Hablamos de música de los años 60, de películas de Doris Day, y de cómo ciertos recuerdos se esconden en los olores. Me sentía bien, tan bien que olvidé mirar la hora. Estábamos empezando a descubrir una intimidad sin prisas, hecha de detalles y confidencias serenas. Entonces sonó el timbre. Manuel pareció sorprendido. Al abrir la puerta, vi a 2 hombres y una mujer de unos 40 años. Mis hijos, dijo, intentando sonar casual. Entraron con paso firme y miradas veloces. Me saludaron con la cortesía de quien da la mano a una desconocida. Sonreí con educación, pero el aire entre nosotros se volvió más frío que la sombra de la acacia. Durante el café, hicieron preguntas disfrazadas de charla. ¿Dónde vivía? ¿A qué me dedicaba? ¿Desde cuándo conocía a su padre? La hija, en especial, mantenía los ojos fijos en cada uno de mis gestos. Sentía que intentaban, con una amabilidad barnizada, descifrar mis intenciones. Manuel lo notó, y trató de aliviar la tensión con un chiste tonto sobre las orquídeas, que nadie celebró. Cuando se marcharon, suspiró hondo. Le pedí perdón por haber generado incomodidad. Pero él me tomó la mano y dijo, no has sido tú. Es solo su miedo, miedo de que yo sufra, miedo de perder lo que creen que aún controlan. Asentí con la cabeza, pero en el fondo, lo sabía. Aquella tarde había cambiado algo. Y no todos los jardines tienen espacio para flores nuevas. Al volver a casa, sentí un peso en los hombros. No era rabia, ni tristeza. Era algo más sutil. La incomodidad de ser vista como una amenaza cuando lo único que deseaba era construir afecto. La realidad empezaba a infiltrarse en el encantamiento. Pero aún así, no me arrepentía de nada. Los días siguientes fueron extraños. Manuel me llamaba, enviaba fotos de sus plantas, intentaba mantener un tono ligero. Pero algo en su voz había cambiado. Una vacilación, como si esperara que yo fuera la primera en rendirme. Lo entendí, sus hijos no lo habían dicho con palabras,
pero sí con gestos, con ausencias. El mensaje era claro. No era bienvenida en ese núcleo. Aún así, nos vimos en una librería del centro. Él eligió un libro de recetas antiguas, yo cogí un álbum de fotos con flores silvestres. Tomamos un café allí mismo, y me contó que sus hijos querían hablar, seriamente, sobre nuestra relación. Lo dijo con vergüenza, como si amar a alguien a los 80 años fuese una especie de insensatez. Le pregunté qué sentía. Respondió: tengo ganas de vivir. Solo eso. Y aquello me desarmó, porque era tan simple, tan honesto, tan limpio. Y, a la vez, tan difícil de aceptar para quienes creen que la vejez debe ser solo espera y cautela. Manuel quería vivir, y, por alguna razón que escapaba a toda lógica, quería vivir conmigo. Pero aún así, se le notaba dividido. Y yo también. No quería ser motivo de conflicto entre él y sus hijos. No quería repetir lo que tantas mujeres repiten, renunciar a sí mismas para no incomodar a nadie. Pero tampoco quería invadir un espacio que quizás nunca sería mío. Volví a casa con el corazón en lucha, intentando regar mis plantas con la misma delicadeza con la que regaba aquella historia. En el fondo, lo que dolía no era el rechazo de sus hijos. Era el miedo de que él mismo terminara cediendo a esa presión. Porque a veces, el amor más bello del mundo no sobrevive a la culpa. Y Manuel cargaba con muchísima, culpa por volver a sonreír, por tocar otra mano, por encontrar paz, después de la muerte de su esposa. No dije nada, no pedí nada, solo seguí allí, presente, atenta, disponible para lo que fuera posible. Porque, a pesar de todo, sentía, con cada parte de mi cuerpo, que ese hombre aún tenía mucho amor por dar. Aquella tarde fuimos a pasear por un parque que le encantaba. Las hojas empezaban a amarillear, el otoño se insinuaba en los árboles con una belleza que solo los ojos maduros saben ver. Caminamos despacio, lado a lado, sin prisas. Manuel me contó historias de su infancia, habló del perro que tuvo a los 10 años y de la vez que escapó de casa para ver el mar por primera vez. Escuchaba cada palabra como quien oye una canción antigua. Había dulzura en su manera de recordar, una memoria sin prisas, que lo acogía todo, las alegrías y las penas. Nos sentamos en un banco de madera. Me ofreció un trozo de chocolate que llevaba en el bolsillo. Reímos de la simplicidad de la escena. Pero, en ese instante, todo era perfecto. Todo era pleno. Fue allí donde me besó. Sin previo aviso, sin pedir permiso, simplemente rozó sus labios con los míos con la misma suavidad con la que regaba sus plantas. Y yo le correspondí, porque mi cuerpo quiso, porque mi corazón quiso, porque la vida quiso. Fue un beso sereno, cálido, lleno de silencio por dentro. Y al terminar, solo dijo: gracias por estar aquí. Me quedé allí, con los ojos húmedos, intentando entender lo que sentía. No era euforia, no era confusión, era solo un miedo que crecía despacio. Miedo de que aquel momento fuese demasiado breve. Porque quienes ya han vivido mucho saben que lo que es demasiado bueno suele asustar. Volvimos a casa de la mano. Y por primera vez, me llamó mi querida. 3 palabras sencillas, pero en mí, resonaron como promesas. Sabía que aún vendrían días difíciles. Pero en ese instante, lo que había era amor. Y solo eso. Esa noche no pude dormir. Me quedé mirando el cielo desde la ventana. Y pensé que, si ese amor fuera una maceta, aún sería frágil. Pero ya estaba plantado, con raíces pequeñas, y una esperanza demasiado grande para caber en un solo pez. En los días siguientes, Manuel intentó mantener nuestro ritmo sereno, pero era evidente que algo le pesaba. Llamaba menos, evitaba hacer planes. Un día, mientras almorzábamos en mi patio, dejó los cubiertos y dijo: ellos piensan que estoy confundido. Que tú me distraes del duelo. Me quedé en silencio. Continuó: quieren que vaya a terapia. Y que me aleje de ti, al menos por un tiempo. El corazón me dio un vuelco. No lloré, no me alteré, solo lo miré y pregunté: ¿y tú qué quieres, Manuel? Desvió la mirada, cogió una hoja de la mesa, empezó a girarla entre los dedos y respondió en voz baja: quiero paz. Y tú me la das. Pero la paz, lo sabía, no era suficiente para sostener el amor frente a presiones tan pesadas. Especialmente cuando se tienen hijos que confunden cuidado con control. Le conté que mi hija también solía tratarme como si fuera de cristal. Siempre preocupada por el qué dirán, por la imagen, por lo que consideran ridículo a cierta edad. Tienen miedo de que vivamos de verdad, le dije. Porque eso les recuerda que su tiempo también pasará. Sonrió con tristeza, asintió en silencio. La tensión fue creciendo entre nosotros, no por falta de afecto, sino por exceso de temores. Empezó a cancelar nuestros encuentros. Decía que necesitaba pensar, aclarar ideas. Lo entendí, pero dolía.
Como siempre duele cuando una se da cuenta de que quizás no basta para vencer los fantasmas que habitan en el otro. Volví a cuidar el jardín con más esmero. Separé frascos nuevos, pinté algunas macetas, preparé arreglos para regalar. Intenté ocupar la mente, no el corazón. Pero por la noche, cuando el silencio se acostaba conmigo, su ausencia era como una sombra fría sobre el pecho. Echaba de menos hasta la forma en que doblaba la servilleta. La única certeza que tenía era que no insistiría. Quería ser elección, no carga. Y si Manuel decidía seguir solo, le dejaría ir. Con dolor, claro, pero también con gratitud por haberme recordado, aunque solo fuera por un tiempo, que mi corazón seguía vivo. El teléfono no sonó durante casi una semana. Ningún mensaje, ninguna explicación, solo silencio. Y aunque sabía que formaba parte de su proceso, la ausencia empezó a doler como una herida que no sangra, pero escuece. Me acostaba temprano, fingía no esperar, pero esperaba, cada noche, esperaba. Empecé a preguntarme si todo aquello había sido un error, si el beso, los cafés, los paseos, no eran más que lapsos de ilusión para alguien que aún no había superado el duelo. Me sorprendí pensando si, quizás, me había entregado demasiado a una historia que nunca fue del todo mía. La duda es un veneno lento, pero lo envenena todo. Mi hija me llamó, hablamos de banalidades, no preguntó por Manuel, ni yo lo mencioné. No quería parecer frágil, no quería oírle decir que ya me lo había advertido. Fingí estar bien, le hablé con acento agudo de las plantas, del nuevo arreglo floral que regalé a la biblioteca del barrio. Comentó que me notaba animada. Me reí sin ganas, no sabía que yo sonreía con la cara, y lloraba con el pecho. La cuarta noche sin noticias, me senté en la terraza con una manta sobre las piernas. El cielo estaba despejado, lleno de estrellas pequeñas. Recordé el día en que Manuel me habló de la primera vez que vio el mar. Dijo que lloró, sin saber por qué. En ese momento, lo entendí. Porque la belleza, a veces, duele. Sobre todo cuando sentimos que no va a durar. Pensé en llamarle, en enviarle un mensaje corto. Pero desistí, si el amor tiene que pedirse, ya está roto. Y me prometí, hace años, que nunca más insistiría en ser querida por quien duda. Ya me había anulado demasiado en otros tiempos. Ahora, solo quería mantenerme entera, aunque vacía. Aquella noche dormí con los ojos abiertos, el cuerpo acostado, pero el alma sentada junto a la puerta, esperando. Y en el fondo, muy en el fondo, una esperanza tonta seguía latiendo. Esa que sobrevive incluso cuando todo parece perdido. Era viernes, estaba en el colegio donde enseñé durante más de 20 años. Había vuelto para entregar un arreglo floral a la recepcionista que se jubilaba. Entré por la puerta lateral, como solía hacer. El olor a papel, el ruido de los pasillos, todo me devolvió recuerdos de una vida que parecía de otra existencia. Me sentía bien allí, pero algo no encajaba. Fue entonces cuando oí mi nombre. Me giré, y allí estaba él, Manuel, de pie, con un ramo de lavanda entre las manos. Sin decir nada durante unos segundos. Solo mirándome, y sonriendo como si me viera por primera vez. Me acerqué despacio. El corazón latía como si tuviera 30 años otra vez. ¿Has venido hasta aquí?, pregunté. No sabía dónde más encontrarte sin parecer invasivo, respondió. Pidió perdón. Dijo que necesitaba callar para enfrentar sus propios miedos. Que sus hijos le presionaron, que incluso amenazaron con impugnar su autonomía legal. Que se sintió confundido, agotado, avergonzado. Pero que nunca dejó de pensar en mí. Fue en el silencio cuando me di cuenta. Tu ausencia dolía más que el miedo a ellos, dijo, con los ojos vidriosos. Yo no lloré, aunque todo dentro de mí temblaba. Solo sonreí, y acepté el ramo. Hablamos un rato en la parte trasera del colegio, como dos adolescentes escondidos. Nos reímos de eso, hablamos de la añoranza, del miedo, de las ganas de seguir, pese a todo. Y allí, entre lavandas y recuerdos, tomamos la decisión más sencilla. Y más valiente, volver a empezar. No como antes, no intentando agradar a nadie, sino como dos adultos que deciden no desperdiciar el tiempo que aún les queda. Sin prisas, sin presiones, sin promesas, solo presencia, solo verdad. Aquella noche me dejó en casa con un beso en la frente. Y por primera vez en días, dormí sin esperar nada. Porque lo que yo quería, ya estaba allí. Fue idea suya. Un fin de semana en una cabaña en las montañas, lejos de todo. Sin cobertura, sin relojes, sin hijos cerca. Solo nosotros y el tiempo, dijo Manuel, con un brillo en los ojos que hacía mucho no veía. Acepté, preparé una maleta pequeña, llevé 2 chaquetas y un libro de recetas antiguas que compré por impulso. Era el primer viaje que hacía con alguien en muchos años. La cabaña era sencilla,
acogedora, rodeada de pinos y silencio. Tenía un porche de madera con 2 mecedoras y una chimenea que él insistió en encender, aunque hiciera calor. Preparamos juntos la cena. Sopa de verduras, pan recién hecho y vino tinto. Después comimos con calcetines puestos, sentados en el suelo, escuchando música de décadas pasadas. Me hizo bailar, me reí, torpe, pero reí de verdad. Dormimos abrazados, sin prisas, sin culpa. Su cuerpo era cálido, real, lleno de marcas y de historias. Me sentí mujer otra vez, entera, no invisible, no olvidada, solo, viva. A la mañana siguiente, tomamos café viendo cómo la niebla se disipaba entre los árboles. Y allí, en ese silencio sin obligaciones, lo supe. Era posible empezar otra vida, incluso después de los 60. Hablamos poco de las familias. Acordamos no dejar que el mundo entrara allí. Era nuestro refugio. Y, durante 2 días, funcionó como tal. Paseamos de la mano. Hicimos un picnic en la hierba, él recogió flores para mí. Por la noche, leyó en voz alta fragmentos de un libro de memorias. Su voz suave llenaba la sala como una brisa templada. El último día, antes de irnos, nos sentamos en el porche y permanecimos en silencio durante muchos minutos. Entonces Manuel dijo: si este fuera el último fin de semana de mi vida, me iría en paz. Le apreté la mano, y le prometí, sin decirlo, que guardaría aquel lugar dentro de mí para siempre. El viaje terminó, pero lo que nació allí, no acabó. Volvimos a casa con otra mirada. Una mirada de quienes saben lo que quieren. Y aunque el mundo no supiera entenderlo, nosotros lo sabíamos. Ese amor había llegado para quedarse. Al volver a la ciudad, la realidad nos esperaba como una puerta entreabierta con corriente fría. Los hijos de Manuel no le buscaron durante días. Cuando lo hicieron, fue con reproches disfrazados. Han sabido que viajamos juntos, dijo, con la cabeza gacha. Dicen que he sido irresponsable. Me quedé callada, ya lo imaginaba. La libertad de una persona mayor siempre incomoda a quienes viven atrapados en las normas. Quedamos en vernos en una cafetería discreta, lejos de su barrio. Estaba inquieto. Me dijo que su hijo mayor había amenazado con apartarle de ciertas decisiones financieras si seguía conmigo. Piensan que vas a embrujarme, bromeó, intentando suavizar. Pero había tristeza en sus ojos. Dolor por ser tratado como incapaz. Como un viejo senil encaprichado con una aventura. Le pregunté qué quería hacer. Respondió: quiero vivir, pero tampoco quiero pelear. Lo entendí, y allí, una vez más, la tristeza vino a visitarme. Porque amar a alguien que aún necesita la aprobación de sus hijos es amar con freno. Y yo nunca fui buena frenando el corazón. Aún así, me mantuve firme. Cuidé de mis plantas, de mi rutina, de mi cuerpo. No quería perderme a mí misma mientras él se encontraba. Él seguía viniendo, llamando, abrazándome con calma. Pero había un límite que no conseguíamos cruzar. Una barrera invisible entre nosotros, hecha de culpa, miedo y convenciones. A veces le veía llegar con los hombros más caídos, como si la vida pesara demasiado. En esos días, solo ofrecía té. Y silencio, porque hay momentos en que el amor no necesita palabras. Solo necesita quedarse ahí, firme, como raíz en tierra fértil. Seguía creyendo en la fuerza de lo que teníamos. Pero empecé a notar que quizás eso no fuera suficiente, y esa conciencia, por muy madura que fuera, me dolía como espina escondida en flor. Mi hija vino a visitarme un domingo. Avisó con poca antelación, como siempre. Trajo una tarta de manzana, preguntó por las plantas, elogió mi pelo. Pero bastó con que mencionara a Manuel, aunque fuera de pasada, para que el ambiente cambiara. Me miró con una mezcla de lástima y desaprobación. Mamá, tiene 80 años. ¿No ves que eso no va a funcionar? Tragué saliva, respiré hondo. Intenté explicarle que no buscaba futuro, sino presencia. Que Manuel no era un delirio, ni un parche. Era un encuentro, y que precisamente por eso valía tanto. Ella negó con la cabeza. Deberías pensar más en ti, dijo. En vez de meterte con alguien que ya está cansado. Esas palabras me cortaron más de lo que deberían. No se quedó mucho tiempo. Y cuando se fue, me vi sola, sentada a la mesa, con la tarta intacta delante de mí. Pensé en todo lo que hice por ella. En cuántas veces dejé de vivir para no molestar. Y ahora, incluso libre, aún tenía que pedir permiso para amar. Aquello me indignó, pero también me entristeció profundamente. Manuel me llamó por la noche. Dijo que pensaba en mí todo el tiempo. Que la ausencia física de sus hijos era una cosa, pero la desaprobación constante era un peso, y lo entendí. Como mujer, lo entendí. Porque nosotras dos, madre e hija, estábamos viviendo reflejos distintos del mismo miedo. El miedo a ser juzgada por amar fuera del guión.
Esa noche soñé con una casa llena de puertas. Y yo intentando abrir cada una con llaves que no servían. Me desperté empapada, con un nudo en el pecho. Fui al patio, aún oscuro, y me senté en el suelo húmedo, junto a las suculentas. Toqué la tierra con las manos. Necesitaba sentir algo firme debajo de mí. Quería resistir, pero no sabía hasta cuándo. Porque amar sola es como regar una maceta que ya no está en la repisa. El gesto permanece, pero la planta, ya no está. Fue una tarde nublada cuando recibí la noticia. Manuel se había caído por las escaleras de casa y estaba en el hospital. Corrí para allá con el corazón acelerado. Al llegar, encontré la recepción fría y burocrática. Di mi nombre, dije que era una persona cercana. La recepcionista me miró, tecleó algo y respondió con voz neutra. El acceso está restringido a la familia. Fue como ser arrancada de un lugar que ni siquiera sabía que no era mío. Intenté razonar, decir que él me esperaba, que quería que estuviera allí. Pero la respuesta fue la misma. Los hijos han solicitado privacidad. Me quedé inmóvil unos segundos, como si el mundo se hubiera encogido de golpe. Me senté en un rincón del vestíbulo y esperé. Llamé a su móvil, apagado. Llamé otra vez, y otra, nada. Todo en mí suplicaba verle. Tomarle la mano, decir, estoy aquí. 2 horas después, vi a la hija salir del ascensor. Caminaba deprisa, con el bolso colgado del hombro. Me vio, se detuvo. No sonrió, no saludó, se acercó con calma y dijo, mi padre está bien. Solo fue un susto, pero ahora necesita descansar. ¿Y yo? Pregunté, tú no eres de la familia, respondió. Dolió, no solo por la frase, sino por el tono. Como si mi afecto no contara. Como si mi amor fuera solo distracción. Volví a casa arrastrando los pies. La casa parecía más vacía que nunca. La taza que él usaba seguía en el escurreplatos. El libro que leyó en la cabaña estaba sobre la mesa. Toqué la tapa y sentí los ojos arder. Me senté en el suelo del salón, como si allí estuviera más cerca de mí misma. Y allí lloré, no de desesperación, sino de injusticia, por ser apartada de un amor que era tan mío como suyo. Pasé la noche en vela. Cada ruido de la calle parecía un eco de mi soledad. Por la mañana, preparé té y me senté en el patio. Miré las plantas y pensé, merezco más, no de Manuel, sino de la vida. Merezco ser reconocida, ser respetada, y, sobre todo, ser vista. Aquello no era un capricho, era amor, y si eso molestaba, el problema no era mío. Desde ese día, decidí que no volvería a pedir permiso para existir. Y si Manuel aún me quería a su lado, tendría que defenderme. Porque el amor puede ser silencioso, pero no puede ser cobarde. 3 días después, Manuel me llamó. La voz sonaba débil, pero firme. Me pidió perdón, dijo que quiso verme, que intentó hablar con sus hijos, pero no le dejaron. Ellos creen que me están protegiendo, murmuró. Me quedé en silencio unos segundos, debatiéndome entre el rencor y la ternura. Elegí la ternura, pero con límites. Le dije, tienes que decidir, Manuel, o vives por tu voluntad, o por la de ellos. No respondió de inmediato, y lo entendí, no era fácil. Ningún hombre educado para obedecer a su familia comprende de primeras el precio de la libertad. Pero yo lo tenía claro. Si retrocedía una vez más, me perdería de mí misma. Y después de tantos años reconstruyendo mi propia dignidad, no estaba dispuesta a volver a ser sombra. Se lo conté a una amiga de toda la vida, alguien que me ha visto en mis peores momentos. Me escuchó con atención, me sirvió un café y dijo, aún amas con el cuerpo entero. Eso es raro, no dejes que te rompan otra vez en pedazos. Aquello me hizo pensar, amar después de los 60 es un acto de valentía. Porque el mundo ya no espera nada de nosotras. Y precisamente por eso, espera que nos conformemos con migajas. Esa noche preparé un arreglo floral distinto. Usé frascos más grandes, flores que duran más. Y lo dejé en la puerta del hospital, con una nota que solo decía, para recordar lo que resiste. Era mi forma de decir, aún estoy aquí. Pero no seré invisible. Si me quieres, demuéstralo. Si no, libérame del todo. Amar no es suplicar, es elegir. Por ambas partes. Al día siguiente, apareció en mi portal, pálido, con una cicatriz leve en la frente y una mirada llena de cansancio. ¿Puedo pasar?, preguntó. Abrí la puerta, pero no le abracé. Esperé, y entonces dijo, ya no mandan sobre mí. Y rompió a llorar. Lloró como solo lloran los hombres que han pasado la vida siendo fuertes. Y yo, por fin lloré con él. No por el dolor, sino por el alivio, porque en ese momento supe, estaba eligiendo amar. Aunque tuviera miedo, aunque fuera contracorriente, pero por voluntad propia. Días después, Manuel me dijo que quería reunir a sus hijos.
Quiero que te escuchen, que vean con sus propios ojos lo que hay entre nosotros. Confieso que sentí miedo, pero acepté, porque parte de amar a alguien es también mostrarse entera, sin pedir perdón por existir. Acordamos la charla para un domingo. Una mesa grande, una sala luminosa, y 3 miradas duras esperándome. Empecé hablando de mí, de mi historia, de los años como profesora, de la soledad tras el divorcio, de la vida sencilla que llevaba. Miré a cada uno y dije, no he venido a quitar ningún lugar. Solo estoy sentada al lado de alguien que ha decidido quererme. La hija cruzó los brazos. Uno de los hijos suspiró. El otro simplemente me observaba con atención. Silencio, pero un silencio distinto, no de desprecio, de escucha. Manuel tomó la palabra, habló de nuestro viaje, de los cafés, del amor que sentía. Dijo que sabía quién era, que quería, y que ya no era un hombre perdido en el duelo. En ella encontré vida, afirmó. Y eso, dicho por un hombre de 80 años, causó un impacto que ni las heridas antiguas pudieron negar. La hija se levantó y fue a la cocina. El hijo mayor preguntó, ¿estás seguro de esto, papá? Y Manuel respondió, por primera vez en mucho tiempo. Yo no dije nada más, solo me senté recta, con las manos en el regazo. Porque a veces, la presencia es el argumento más poderoso. Antes de marcharse, uno de ellos me miró y dijo, si esto es lo que le hace bien, entonces intentaremos aceptarlo. No fue una bendición, pero fue suficiente, una rendija, un paso, y a veces, en la vida, eso es todo lo que se necesita para seguir adelante. Aquella tarde, Manuel me llevó a casa de la mano, y al cerrar el portón detrás de nosotros, me dijo, a partir de ahora, tú y yo. Con todo lo que eso significa. Y por primera vez, le creí por completo. Esa semana fue distinta. Por primera vez, Manuel y yo caminamos juntos sin miedo a las miradas. Fuimos al supermercado del barrio, nos sentamos en la panadería de siempre, pasamos por el club de lectura al que él solía ir. Se empeñaba en caminar a mi lado, no delante ni detrás. A mi lado, como si dijera, con cada paso, que estaba conmigo. Y punto. El viernes me sorprendió. Dijo que quería llevarme a un evento de la asociación de jubilados de la que formaba parte. Va a haber música en directo y cena, comentó. Dudé, aún temía miradas torcidas, pero insistió, necesito presentarte a mi mundo. Y había algo en su tono que no pedía, afirmaba. Así que me puse mi mejor vestido, me peiné con esmero, y fui. Llegamos de la mano. Había unas 50 personas en el salón, casi todas con el pelo canoso y sonrisas prontas. Muchos lo conocían, y se sorprendieron al verme. Pero Manuel no dudó, se encargó de presentarme a cada grupo, mirándoles a los ojos y diciendo, esta es Carmen. Mi compañera, una palabra que, dicha por él, sonó a reconocimiento, a escudo, a raíz firmemente plantada. Durante la cena, bailamos despacio al ritmo de un bolero antiguo. Sentía las miradas sobre nosotros, pero ninguna me incomodaba, porque su mano en mi cintura era firme, y su sonrisa, serena. Por primera vez en mucho tiempo, me sentí vista, no tolerada, no aceptada, vista, y en ese instante, todo cobró sentido. Al final de la noche, subió al pequeño escenario y tomó el micrófono. Dijo pocas palabras, habló del tiempo, del duelo, del derecho a volver a empezar, y luego, con voz baja, concluyó. He decidido vivir el tiempo que me queda al lado de alguien que me da paz. Y eso es todo lo que necesito. Algunos aplaudieron, otros solo sonrieron, pero yo lloré, en silencio, como si, por fin, mi cuerpo descansara. Volvimos a casa en silencio, con las manos entrelazadas en el coche. Y al llegar a mi puerta, me miró con ternura y dijo, ahora formas parte de todo. Y le creí, porque era verdad, ya no era sombra, era hogar. Hoy se cumplen 5 años de aquel beso en el parque. Manuel sigue a mi lado. Hemos envejecido más, claro. Las piernas duelen, el aliento es más corto. Pero el amor, ese se volvió más sereno, más profundo, más ligero. La vida con él no está hecha de grandes sorpresas. Está hecha de infusiones compartidas, de silencios que no pesan, de manos que se buscan incluso dormidos. Nuestro patio se ha convertido en un pequeño paraíso. Juntos, cultivamos un jardín con macetas recicladas, flores que resisten el invierno y bancos de madera donde nos sentamos al atardecer. Sus hijos vienen de vez en cuando. Traen dulces, charlan con respeto. Mi hija también. Aún tenemos diferencias, pero hoy hay un reconocimiento silencioso. Entendieron que yo no destruí nada. Solo cuidé lo que aún estaba vivo. No me arrepiento de nada. Amar a los 62 me enseñó cosas que no sabía a los 30. Me enseñó que el tiempo no es un obstáculo, sino una invitación. Que el cuerpo puede ser refugio en cualquier etapa.
Que el amor, cuando es verdadero, no necesita ser defendido todo el tiempo, se sostiene solo, con pequeños gestos y presencia constante. No somos una pareja que llame la atención. Caminamos despacio, hablamos en voz baja, pero si alguien nos observa con atención, quizás note que hay algo ahí que el tiempo no borra. Algo que se plantó tarde, pero con tanto mimo, que floreció con más fuerza. Y si pudiera volver atrás, lo elegiría todo otra vez. El miedo, el silencio, los enfrentamientos. Porque fue a través de ellos que encontré lo que más había buscado en mi vida. Alguien que me mirara con calma, que me aceptara entera. Y que se quedara. El amor llegó tarde, pero llegó a tiempo.